de turismo, público en general, profesores. En la tarde de hoy tenemos pues la charla sobre la artesanía panameña, su historia y su turismo. La doctora Sol Espinosa será nuestra exponente. Ya un poco tarde, pero Sol, te deseamos un feliz cumpleaños. Ya sé que Gracias, tuviste el cumpleaños gracias, en el muy día de ayer, amable. así que bendiciones con abundancia de vida, salud, sabiduría y trabajo para Gracias, usted. muy amable. Esto, muy de nada, a la orden. Bien, la doctora Sol tiene 23 años como médico general. La misma es cofundadora de lo que sería el Panama Cracks Exposition. Es una de las líderes de artesanales. Fue expositora del Encuentro Latinoamericano de Líderes Artesanales en Colombia en el 2009. Ella también es 2019. miembro del clúster de turismo apoyado por el Canal de Empresarias de la Ciudad del Saber. Y como le dije, pues es médico general hace 23 años y también es guía de turismo certificada por la Autoridad de Turismo de Panamá. Bienvenida, Sol. Te da la Muchas bienvenida a la gracias, Cámara Nacional de Turismo, la Autoridad de Turismo de Panamá, que son nuestros gracias, auspiciadores para gracias. este tema. Adelante, los micrófonos son suyos. Bello atardecer en Mata Oscura de Veraguas, donde compañeros están en el trabajo de la Fundación Agua y Tierra en la conservación de las tortugas marinas, con unos productos maravillosos desde el punto de vista turístico, turismo y artesanía. Yo le he llamado así porque realmente es bien amplio. Y ser artesano es dejar el alma, que el alma salga a la luz transformada en una obra. Eso es lo que hace cada artesano. Antes que nada, también quiero hacer como un pequeño review de algunos conceptos, ¿verdad? Por eso ya traigo, por ejemplo, turismo, ya todos sabemos que es un fenómeno social, cultural, económico del movimiento y desplazamiento de personas a diferentes puntos, buscando esparcimiento, ya sea por negocio o por motivos profesionales. Una vista de Isla Pájaro, Boca del Toro. Veamos ahora qué es artesanía según la UNESCO. Son todos aquellos productos confeccionados, producidos por los artesanos de manera manual, ayudados con herramientas, hasta con algunas máquinas, pero sin perder la esencia de la participación manual. Y lo otro que es importante es de que son utilizados, la materia prima proviene de la naturaleza. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque precisamente en la artesanía de todos nuestros pueblos, la mayoría tienen esas raíces. Y raíces incluso que van mucho más allá dentro de la historia. Y sus utilidades son diversas, tanto como uso doméstico, como estéticos, adornos, decorativos, simbólicos, allá hasta religiosos. Esto fue en el Festival de los Cucúas, en San Miguel Centro, al norte de Coclé. Esto esta artesanía que vemos aquí es del árbol cucúa. Esto es de origen precolombino, ¿ya? Esto nace de los primeros pobladores que existieron en esta área y precisamente ese trabajo sistemático en esta comunidad es la que está permitiendo conservar esta herencia a través de una asociación y de una forma realmente ecológica conservando. Tanto es así que esta asociación, por ejemplo, tiene alrededor de 3 hectáreas donde está sembrado el árbol. Árbol que se tumba para crear una artesanía, árbol que es repuesto nuevamente. Y precisamente en estos meses que acaban de pasar es donde se celebra el festival, que debido a la pandemia este año no se ha podido disfrutar del mismo, que es cultura. Son todos estos rasgos espirituales y materiales que caracterizan a cualquier sociedad, que incluye todos los aspectos de las letras, modos de vida, maneras de vivir, manera de valores, tradiciones y creencias. Panamá se habla de que es multicultural y aquí está porque tenemos esa influencia negra, blanca, ¿ya? Y de toda esa migración que ha existido en nuestro país. Patrimonio.
Así como igualmente nosotros, como familias, queremos dejar un patrimonio a nuestros hijos y así se van, y hay familias que pueden lograrlo de generación en generación. Igualmente, en el ámbito de las sociedades existen los patrimonios, que es el legado que estamos viendo ahorita del pasado y que se va transmitiendo de generación en generación. Lo mismo aplica en el área cultural, en este caso. Aquí tenemos la imagen que ya todos conocemos, que es el altar de oro en nuestra iglesia de San José. Este es un sendero en todo lo que es en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chagres, por los lados de Cerro Azul, que es patrimonio cultural. Es todos aquellos elementos o manifestaciones que se pueden tocar, tangibles o intangibles, producidos por las sociedades y que tienen un componente histórico y que ese bien por lo general va trascendiendo con valores de una generación a otra. Pero ese patrimonio, ahí está el intangible, que es todo lo que podemos ver en este momento, como son los sitios arqueológicos, que tenemos varios en Panamá, la arquitectura colonial en las diversas iglesias coloniales y obras de arte, inclusive dentro de varias de nuestras iglesias coloniales existen obras de arte que datan de 400, 500 años, prácticamente 400 años. La iglesia de San Domingo de Guzmán, que es una de las iglesias coloniales más antiguas que tiene Panamá y que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1926. Aquí estamos viendo patrimonio tangible. Patrimonio cultural intangible es aquello que no se ve, lo que se llama inmaterial. Son las tradiciones orales, son las técnicas artesanales. No es en sí la misma artesanía, pero ella refleja esa expresión heredada y que va de una generación a otra. Y las artes del espectáculo, como la danza, como es el ejemplo de la danza del espejo, los festivales. Por ejemplo, ahorita que estamos entrando a la época del Corpus Christi en nuestro país, hay 2 lugares en el interior que se celebra. Eso viene siendo patrimonio cultural inmaterial. Todo eso que va transmitiéndose, la danza, la música, y que tiene igualmente influencias de tanto indígena como español. ¿Ya? ¿Y cuál es ese patrimonio vivo? Precisamente la danza de Corpus Christi es patrimonio vivo, porque es producto de esa creatividad del ser humano, de los grupos humanos que han habitado nuestro país y se ha transmitido de generación en generación y que se modifica, se puede modificar, pero siempre sin perder esa esencia, sin perder esa esencia. Por ejemplo, acá, esto fue en un festival en Piriatín-Verá hace 2 años, muestra pues la danza. Esta es una niña aprendiendo de su padre a hacer cutarras. Toda la familia se ha dedicado a esto. Y la familia, por necesidad, se convirtió en artesano y tiene unos diseños innovadores de cutarras. Entonces, ahí está el relevo generacional que es importante dentro de este sector, turismo cultural. ¿Por qué el turismo cultural lo traemos? Y al final vamos a ver por qué estoy enlazando todo esto. Precisamente porque este tipo de turismo es motivado por estas experiencias y comprender las distintas culturas, la forma de vivir, las tradiciones y los sitios históricos y el arte y las festividades en diferentes lugares. Y precisamente en este momento existe un segmento de mercado, que son los millennials, que les interesa mucho esta parte, mucho lo que es conservación, mucho que es naturaleza, mucho que es cultura. Y las nuevas tendencias ahorita a nivel mundial es la promoción de turismo sostenible, trabajar turismo sostenible, trabajar turismo cultural. Y los elementos importantes dentro del turismo cultural es la diversidad cultural. Panamá la tiene y tenemos esta debilidad ahorita en este momento. Entonces hay que abocarse a la producción de productos culturales porque tenemos esa biodiversidad. No solamente la diversidad en flora y fauna, también desde este punto de vista. Y la participación de la comunidad aquí va a jugar un papel importante. Y lo ideal es que sea así y que no sea solamente un simple teatro,
Y ya veremos por qué. Porque así igualmente se capta y se transmite la verdadera esencia de lo que es. Otro tema, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que precisamente fueron creados ¿para qué? Con la intención de buscar un mecanismo para proteger el planeta y mejorar y finalizar la pobreza, buscando la paz y la prosperidad hacia el 2030. Y varios de estos elementos se pueden aplicar en cualquier lugar, en cualquier punto de la República, tanto en el desarrollo y cómo aplicarlo al turismo sostenible. Turismo sostenible no es tener solamente, por decirlo así, una cabaña sola de porque uso panel solar y porque uso agua de aquí de lluvia va más allá, es más que eso. Es como involucrar a la comunidad de un área en donde tiene atractivos turísticos y que puedan en conjunto con, con las autoridades locales y el entorno poder lograr beneficiarse. Turismo sostenible, por eso se habla que hablar del uso óptimo de los recursos naturales. En vez de talar 500 árboles, talo un árbol nada más porque tengo una necesidad. Y respetar la autenticidad de las comunidades anfitrionas. Y asegurar ese desarrollo económico a futuro. Es una experiencia, y lo traigo a colación porque es una experiencia que en lo personal, una iniciativa privada está queriendo tener en una comunidad del interior, en donde participo, en donde estamos tratando de ver cómo nos encaminamos con esa comunidad a lograr el turismo sostenible. Es un lugar que tiene vegetación, es un lugar que tiene cascaditas, es un lugar igualmente donde hay una finca que está tratando de rescatar todas las tradiciones de nuestro campesino y poderlas mostrar al nacional y posteriormente al visitante. Festival de la Mejorana es parte de lo que es patrimonio inmaterial. Esta es una muestra más de cómo, por ejemplo, en la figura de la derecha, que son muestras de lo que son los diablos, de los elementos que participan en el Corpus Christi, y creados con nuevos materiales. Esto es un artesano de Panamá Oeste quien está haciendo. Y acá fue una visita a Chica, y nos encontramos con estos chicos que siguen preservando cumbias y pudimos cantar y bailar con ellos. Ahora veamos cómo todo esto tiene enlace. ¿Por qué esta señora Sol viene hoy hablando de turismo y artesanía? ¿Por qué? Bien, dentro de la historia, no solo Panamá emerge, nace pues hace millones de años y por ende trae esa biodiversidad que ya todos conocemos, que cada día se habla y se habla y se habla y se menciona. Pero esa biodiversidad también trajo desplazamientos e intercambios culturales de todo tipo entre diversas poblaciones, inclusive dejando rastros de ese intercambio en la actividad artesanal. Entonces, nuestra actividad artesanal, la autóctona, la tradicional, muchas de ellas nacen de la época precolombina y tiene diversas influencias. Una de las categorías que más influencia tenemos actualmente de la época precolombina es, por ejemplo, la cerámica, todo lo que es el barro, por ejemplo, lo que vemos en todas las actividades de barro que vemos, por ejemplo, en Azuero, tienen ese nacimiento que posteriormente, durante el transcurso del tiempo, sobre todo en el siglo pasado, hubo una persona que pudo lograr mejorar, tecnificar un poquito más esa labor y darle todo ese colorido que ahorita tienen, que inclusive considero de que pueden lograr seguir innovando los artesanos de la alfarería en la arena. La fibra. La fibra es todo aquello que, por ejemplo, que en este momento vemos como los sombreros en las diferentes regiones del país, porque en todas las regiones del país existen sombreros. La cestería, que son de fibra, el trabajo que hacen los emberá,
con la cestería, con las cestas, todo esto fue heredado de la época y la orfebrería. Ya todo lo que hemos, inclusive todo esto que vemos ahorita dentro de la joyería, de la pollera, de la orfebrería, eso es una herencia que viene también, que tiene influencia de la época precolombina, de nuestros primeros habitantes. Y también algo que se ha perdido, realmente porque se perdió hasta el momento, son los conocimientos de la cera perdida, que hay ejemplos del mismo en el nuevo museo del sitio arqueológico El Can. Podemos ver cómo el indígena precolombino utilizó esa técnica para crear estas obras de oro, todas estas diferentes piezas. Manos que tallan, manos que tejen, manos que cosen, manos que plantan, que pintan. Esto ha sido desde que el hombre empezó a pasar de ser nómada a ser sedentario dentro de la historia de la humanidad. Incluso el arte y la industria artesanal es tan antigua como el mismo hombre, como nosotros. Ahora entramos a una parte que, para mencionar algunos elementos que es importante, que es por provincia mencionar cuáles son algunas de las características que tiene cada cual. Por ejemplo, en Bocas del Toro vamos a encontrar artesanía de nuestros grupos indígenas, tanto naso como de los novebuglés, o es así el caso de la chaquira, las nahuas. Y en la parte derecha, estos son parte de las artesanías que hace nuestro grupo naso. Inclusive, si ustedes recordarán, Panamá, así como tiene el único rey en uno de sus grupos aborígenes. Igualmente, es el único lugar, hasta donde hemos investigado en Latinoamérica, que tiene artesanía que se saca de la corteza de un árbol. Inclusive, hay pobladores, hay todavía abuelitos que recuerdan y nos cuentan cómo ellos utilizaban la corteza del árbol cucúa como sábana, como ropa, inclusive como lona para sus camas. Coclé, algo bien característico en Coclé es la fibra, como ya lo dije, sombrero pintado y estilizado. Se utiliza la fibra de la bellota, lo que llaman bellota, la chonta, básicamente. Estas son muestras de lo que es la artesanía de los cucúas, ¿ya? Inclusive ellos tienen la danza del cucúa, tiene origen, también es una danza del Corpus Christi, igualmente junto con todas las manifestaciones del Corpus Christi que existe en el país, que se pensaba que nada más exclusivamente era en Azuero, prácticamente todas las regiones, está precisamente siendo recogida toda la información para poderlo presentar, a ver si es declarado como patrimonio inmaterial, ¿verdad? Ante la UNESCO. La piedra jabón, la piedra Bedmont, es único lugar en todo Panamá, es en Coclé. Existe una mina que fue hallada en los años 50, 1950. Esta piedra igualmente se le llama esteatita, que es producida por sedimentos volcánicos que han pasado millones de años bajo presión y calor. Ya imagínense, o sea, todo el área de Coclé, el norte, junto con el valle, tiene ese origen volcánico. Hay restos de origen volcánico. Estas son prácticamente las tres categorías de artesanía íconos de Coclé, aparte de la cestería, aparte de las cestas, que también es parte muy característico. Colón es muy característico también la talla de la madera de coco y todo lo que está relacionado con la cultura congo. Todo lo que es el vestuario, inclusive ya se hacen artesanías, ya se hacen pulseritas, broches, una infinidad de diferentes iniciativas aparte del mismo vestuario. ¿Ves? Chiriquí. Chiriquí también tiene perdón, se me pasaba. También Colón es muy característico. Son las artesanías de conchas y caracoles. Esos son prácticamente una de las tres cuestiones, bastantes tipos de artesanía, bastantes iconos
de la región de Colón. Eso no quita de que ustedes van a encontrar en las diferentes provincias, a veces usted encuentra mola, usted encuentra artesanía de los noves, encuentra manifestaciones de los tembleques, que nace pues esto prácticamente como parte de la joya del vestuario de lo que es actualmente la pollera santeña en Los Santos. Chiriquí, tenemos la influencia pues de nuestros grupos indígenas, Nove Buglé. Estos son estilizaciones que ellas han realizado, como la blusa que yo en este momento estoy llevando, la cerámica, que es bastante característica, todo esto está en el área de Boquete, lo que es Cerro Punta, hacen mucho esto. Y también esto es arte precolombino, tallado, piedra volcánica precisamente tallada, que podemos encontrar en el área de Chiriquí. Darién. Darién, esto es icono del área de Darién. Esto yo creo que todos lo sabemos, porque es muy, porque esto tiene ya mucha fama y mucha relevancia, así como la mola hace muchos años desde el siglo pasado. Lo que es de la madera, el tallado de la madera de cocobolo, por nuestros grupos en Verabona, la talla de la semilla tagua, que pasa todo un proceso de secado cuando se recoge antes de poderla convertir en estas obras de arte. Y lo otro es la cestería, que esto es con la fibra de chunga o chonta, viene siendo la misma palma. Chunga o chonta es la misma palma. Estas son piezas y se convierten en piezas únicas. La persona que hizo esto se convierte en una pieza única, porque en ese momento esa persona, esa inspiración y todo lo que vino y que nació para realizarlo es único. Y toda la materia prima, hasta los tintes, son de la naturaleza. Esto tiene un gran valor, un gran valor. Incluso hay obras de estas que pueden demorar 30 días de trabajo de 6, 8 horas diarias. Herrera, ya sabemos todo lo que es alfarería, es muy ícono en Herrera la alfarería. También el trabajo en cuero, por ejemplo aquí tenemos sillas, diferentes tipos mecedoras y no solamente también las correas, todo lo que tiene que ver con cuero, inclusive cutarras, las máscaras de diablo, que es muy famoso, el artesano que inclusive realiza, pues hace talleres, experiencias, demostraciones a nuestros turistas, que ya también ellos lo han estado haciendo hace años, desde hace varios años. Los santos característicos, la madera, cuero también. También hacen nuestros instrumentos musicales de nuestra música para poder escuchar esta música, pero no solamente aquí, sino también en Veragua. Y todo lo que es textil también y orfebrería es muy característico de los santos. Orfebrería, madera, cuero y todo lo que es textil, con y sin innovación, con y sin estilización. Por ejemplo, este es uno de los artesanos íconos de confección de camisilla una alta calidad, y sus productos han viajado de afuera de Panamá. La pollera de gala tableña, ¿ya? Que actualmente para muchos el sentir es la pollera nacional, pero nuestro país cuenta cada región con su pollera. Esta es la pollera de gala tableña. Igualmente existe la no de gala, viene siendo la montuna tableña, ¿verdad? Santeña. Panamá. Cuando digo Panamá, aquí estoy abarcando Panamá Centro y Panamá Oeste. ¿Ya? Esta área prácticamente tiene la influencia de todo lo que existe en las otras provincias, desde manualidades, bisuterías, pero sí hay una zona de Panamá Oeste que también se dedica a la alfarería, ¿ya? O sea que no solamente tenemos este tipo de adornos en la arena, sino que también en Panamá Oeste, en lo de Copecito y en diferentes puntos antes de llegar a la entrada del Valle de Antón. Existen comunidades que se están dedicando hace muchos años, desde el siglo pasado, a esto. Manualidad, esto es bastante característico, y en todas las provincias existe la parte textil. La parte textil, que es la confección de la pollera de su región, con todos sus aditivos y aditivos para engalanarse, tanto para el hombre y la mujer.
Lo que sí no tiene Panamá es telar. ¿Qué significa esto? Hacer telas. Telares como las que vemos y encontramos en diferentes puntos de la República. Telares que son de origen centroamericano o suramericano y que dicen Panamá. Igualmente bolsas con este estilo que dicen Panamá y no es confeccionado, no es una artesanía autóctona panameña, para nada. Veraguas. Veraguas también también, ha tenido alfarería, pero esta alfarería también ha ido prácticamente por falta de esos relevos generacionales, está prácticamente por desaparecer, por desaparecer. Sí se trabaja la cerámica como parte también, como un origen también de la alfarería, de la cerámica precolombina, con varios diseños también, pero existen pocos artesanos ahorita. No sé si la profesora Dolores estará ahorita conectada acá eh, en, en esta sala. Es una de las pocas junto con otros artesanos de los que están realizando esta cerámica y el relevo generacional está teniendo ahí problemitas también. La fibra también, todo lo que es cesterías y sombreros y en diversas zonas también de Veraguas se trabaja la fibra, ya sea con chonta este junco o la bellota en diferentes zonas, positivamente en Veraguas por esa influencia indígena. También tenemos la famosa chácara, que pues también es fibra, y también sombreros muy característicos de esa área. Y la cestería también, manualidades, ¿verdad? Inclusive dentro de la parte textil hay una parte textil que es muy característico también en esta zona. Incluso hay pequeñas asociaciones en algunas comunidades de mujeres que fueron apoyadas y capacitadas hace tiempos atrás, donde confeccionan sobre todo ropa para bebés, para niños pequeños. Esto es muy característico también en el área y en el área de Veraguas. Gunayala no puede quedar atrás, ¿ya? Porque esto ha sido desde que yo recuerdo que era pequeña, la mola ha sido una de las artesanías, por así decirlo, bandera de Panamá desde el siglo pasado. Pero igualmente hay muchas otras más. Y esa es una de las cosas por la cual con la fundadora y la sociedad nuestra de Panamá Craft, que ha sido artesana, creamos esto para dar más a conocer la existencia de las artesanías panameñas. Y fíjense que encontré un dato interesante, que fueron escritos de un médico inglés de uno de estos barcos piratas que llegó a estas áreas y quedó viviendo. Relata que la interpretación es que anteriormente la mujer Guna plasmaba era en su cuerpo lo que hoy plasma en tela, ¿ya? Y habla prácticamente de su cosmovisión, de la naturaleza y Dios, ¿ya? ¿Ok? Igualmente, ellos tienen dentro de su artesanía, su sombrero que también es de fibra y de cestería, que es un sombrero también de fibra. Entonces vemos Panamá. Ya hemos dado un pequeño recorrido a todo. En todos, como dijimos, hay sombreros, hasta en las comarcas. En todas, en unas más que otras, hay textil, que es la confección de todo aquello que refleja esa parte de nuestro vestuario con y sin innovación. ¿Ya? Porque tenemos la pollera veragüense, la pollera santeña. También existen polleras en Coclé. Y está la de Ponodomé y está la de Antón. Imagínense. ¿Ya? En Colón, todo lo que es la cultura Congo. En Darién, ¿verdad? Tenemos la pollera darienita también. Y Panamá, como dije, Panamá este y oeste, centro y oeste y concentra pues toda esa influencia, porque de alguna manera han habido asentamientos que van llevando esa parte cultural. Porque, por ejemplo, en Panamá Este
existe influencia negra y hay, igualmente hay manifestaciones de la cultura, de la cultura negra, pero colonial, colonial, ¿ya? Eh, eh, igualmente que en Colón es colonial, también tenemos la cultura producto de la llegada de afroantillanos durante la construcción del ferrocarril, igualmente durante la construcción del canal en Sevilla. Entonces, en todas estas partes hay manifestaciones de diversos tipos, ¿verdad? Wow. Pero ¿por qué la doctora Sol, que es más doctora que guía, pero con orgullo lo he hecho, por esa pasión que me nace después de muchos años, de en vez de viajar al extranjero, en mis meses de vacaciones me iba a recorrer Panamá. Y es así como nace esa inquietud de dar a conocer a Panamá. No pensando en hacerme rica, porque no es así, incluso ni como médico soy rica, sino que darlo a conocer. Y también como ya uno se va perfilando y como un proyecto de vida hacia futuro, posterior a la jubilación, nace esa inquietud. Pero quiere que le diga algo, para mí, cada lugar o destino tiene una artesanía propia, autóctona o con influencia de la época republicana o la época moderna. Cada destino, porque incluso cuando usted va a diferentes puntos va a ver diferentes formas, diferentes materiales de manifestar inclusive lo nuestro en otros materiales, ¿ya? Y cada destino tiene atractivos por mostrar y dar a conocer. ¿Y por qué no hacerlo en conjunto? Es ahí por qué no mezclar esto ahorita, si la artesanía y sus técnicas de la artesanía autóctona son parte de patrimonio inmaterial, sus técnicas. Tenemos festivales, tenemos manifestaciones culturales de años, hasta los carnavales, el Cristo Negro de Portobelo, el Atalaya, todo eso son manifestaciones. ¿Por qué esto no unirlo? Acompañado de las orientaciones de la guía de cómo lograr desarrollar el turismo sostenible y poder impactar en el desarrollo sostenible de una pequeña comunidad o de nuestras regiones. Es un gran reto, por eso lo pongo aquí. Y considerar el sector artesanal en la planificación y la gestión de un destino turístico es importante. Es importante para mí y créame de que hay experiencias en otros lugares. Hay experiencias ya inclusive en un país centroamericano que lo está tomando en cuenta. ¿Por qué no incluirlo en el desarrollo del turismo local? La academia tiene que participar, inclusive en dar a conocer más. Por eso es que tengo esa cosquillita de poder transmitirle humildemente lo poco que sé de artesanía y su importancia desde el punto de vista turístico para mí, poderles transmitir, porque yo cuando estudié como guía de turismo no vi esa parte. Lo poco que conozco ha sido de una manera autodidacta y de revisiones bibliográficas y entrevistas con artesanas de veteranas en diferentes categorías que existen en Panamá. Darle el valor económico y cultural y de identidad a la artesanía, porque ella refleja la identidad de nuestro pueblo, de cómo todas esas influencias que tenemos se ven reflejadas ahí, en esto. Puede ser en una pequeña máscara como máscara de diablito suizo como llavero. Puede ser inclusive o de un diablito congo, en un pequeño llavero. La diferencia entre una verdadera artesanía y el souvenir es que el souvenir es una expresión de un pueblo o folclore de un pueblo industrializado. Y eso no es artesanía, eso es souvenir. Y de eso estamos llenos en Panamá, súper llenos en Panamá.
Promover y recuperar y conservar esas expresiones artesanales en las poblaciones locales. Eso precisamente es uno de los puntos que estamos tratando de hacer de esa iniciativa privada en esa comunidad que precisamente está en Coclé. Cómo preservar y conservar. ¿Ya? No es un trabajo fácil, como lo manifestó el profesor Edelmin en una de sus charlas. Lo que han logrado en Cuencafé, eso es un trabajo porque la educación y capacitar a una comunidad a que se empodere de esto, de eso, de cómo ellos pueden lograr de una forma diferente desarrollarse y mejorar su economía, eso es un trabajo. Es un trabajo sistemático, pero no imposible de realizar. Si existe la voluntad, sobre todo política, se puede lograr. Una experiencia en una de nuestras islas, en Gunayala, precisamente, esa fue una isla en donde estaban de fiesta, porque ya había llegado una niña a la pubertad. Entonces yo curiosa fui a conocer, hasta terminé tomando chicha fuerte con las abuelas, con todas las mujeres de la isla en esa ocasión. Esta es una expresión, ¿verdad?, de la artesanía textil de Herrera, sobre todo de Ocú, ¿verdad? Es ícono de Herrera, todo lo que es el textil en Ocú del montón ocueño. Esta blusa me la puse para modelarla y tomar la foto. Tiene 70 años de haberse confeccionado y está súper conservada. Uno de mis tantos viajes, ¿verdad?, en Santa Fe de Veraguas. Y la artesanía es parte, como les digo, para mí lo considero parte integral como un producto turístico, ya que con mucha pasión y mucha trabajo familiar se logra transformar esa materia prima, ese cogollo de la chonta, ese cogollo de la bellota, en una obra de arte. Igualmente la semilla de tagua y su comercialización, ¿por qué no? Las alianzas público-privadas y con un aspecto social, no de, de tiburón, digo yo, de tiburón, se puede lograr. Y esto es la parte que estamos tratando nosotros como Panamá Craft, de ver cómo lograr esas pequeñas alianzas para poder apoyar sobre todo a los compañeros artesanos que están fuera de la ciudad capital, que tienen más dificultades para poder comercializar su producto. Son simbolismo de la cultura y la tradición de un lugar, de una región. Iglesia San Francisco de la Montaña, 1630, declarada Monumento Nacional en el 41, una de las iglesias coloniales panameñas más antiguas. De ahí puede salir perfectamente una ruta, las iglesias coloniales de Panamá, un producto, perfectamente, con componentes de diversos tipos, no solamente culturales. Después, esto fue en las playas de Mata Oscura, ya, en una capacitación, una tortuguita verde después de haber colocado sus huevitos, sale hacia la playa. En esta ocasión tuve la ocasión de conocer y compartir con José Uno, una gran pérdida, siento yo, esos 3-4 días que compartimos, me pareció una persona muy profesional y fue una lástima pues la pérdida para el sector y para ustedes como gremio, para el gremio de este chico, que era una promesa, pues, un chico bastante íntegro. Otras manifestaciones, ¿verdad? El festival, ¿ya? ¿Ok? Del Manito, manifestaciones, ¿verdad?, de patrimonio cultural inmaterial. El paso cuando se inauguró el canal ampliado. Esto fue una foto con la participación nuestra en Colombia el año pasado. Esta chica es una artesana, es una de las artesanas íconos pues ahorita de Coclé, porque ella precisamente a raíz de unas capacitaciones es una de las que confecciona carteras con las fibras y con las pintas y todo del sombrero.
y con un acabado bastante bueno. Turismo y artesanía, para mí una simbiosis indivisible, indivisible. Cerro Ancón, miren, las aves y un bello atardecer. Chicos, sé que estamos precisamente en una época bastante crítica a nivel mundial y a mí me alegró mucho saber de que la asociación estaba en todos estos ciclos de capacitación que es importante. En toda profesión, la educación continua es muy importante. Imagínense nosotros como médicos, pero igualmente como guía, porque cada día esto nos ayuda a reinventarnos, a refrescarnos, inclusive ver más allá y ver otros puntos que son importantes, porque ahorita se viene la tendencia, independientemente de la pandemia, recuerden, incluso Panamá, el turismo sostenible, turismo cultural, incluso sabemos que se están haciendo esfuerzos por buscar productos culturales, ¿ya? De las famosas industrias creativas que le llaman, y esto lo podemos lograr en Panamá. Y yo creo de que todos, incluso nosotros como guías, podemos dar ese aporte de que se puedan producir productos culturales muy interesantes para Panamá y para el mundo. Por lo tanto, chicos, no se desanimen, esfuércense, continúen dando lo mejor de cada uno. Y nunca quites esta frase de tu mente. Cosas buenas te esperan a quien insiste y resiste. Y más en este momento, insistir en capacitarse y resistir hasta que logremos realmente que incorporarnos a la actividad turística en escalonadamente. Muchas gracias a todos por por la atención y estoy abierta a preguntas. Muchas gracias, Sol, por tu exposición, un recorrido geográfico turístico en la parte artesanal de la nación. Excelente los aportes. Si hay preguntas, pregunta el señor Juan Antonio de la Guardia si hay hamacas confeccionadas aquí en Panamá, ya que ese es uno de los elementos que vemos en los mercados artesanales y la mayoría son bolivianas y peruanas. Si hay hamacas confeccionadas por artesanos panameños. Hasta donde tengo entendido, en una de las ferias sí pudimos identificarlas. Precisamente estos artesanos eran de Bocas del Toro y Chiriquí. Bocas del Toro y Chiriquí. Es lo que sí sé, sí le puedo decir con certeza. Porque es cierto, en el trayecto de lo que es incluso en la Interamericana, hay puntos en donde se venden muchas de estas. Y no creo que haya que vengan de esa área. Entonces, no sabría confirmar con exactitud si lo que está acá en la ciudad viene de esa área en donde sí pude identificarlo en una feria. Okay, importante. Bueno, sigue preguntando el señor Juan Antonio de la Guardia que cómo se podría hacer para que el sombrero pintado nuestro tenga mayor divulgación nacional, ya que internacional, ya que mucha gente viene preguntando por el sombrero Panamá, que es originario de Exactamente, Ecuador. exactamente. Bueno, precisamente esa es una de las inquietudes que tienen incluso algunos artesanos, ¿verdad? Que a raíz ahorita con la ley nueva de la cultura se han organizado y están tratando de salvaguardar, pues, de preservar muchas conquistas o incluir algunas conquistas. En lo personal, nosotros estamos en esa insistencia tratando con los artesanos, los mismos artesanos, eh, coclesanos, lograr, pues, que, que, que puedan llevar esa promoción. Pero creo que eso es algo que no solamente tiene que ser nuestro, por ejemplo, ellos como artesanos, sino también en donde el Estado lo haga en conjunto. Sé que existen inquietudes con el sombrero
ya igualmente como producto para mostrarlo a Panamá. Y sé que estas inquietudes estamos tratando de ver cómo apoyamos en este caso a la persona de la ATP que nos mencionó para lograr eso. Inclusive sé que han existido iniciativas de un compañero en crear, en hacer eso. Y está trabajando poco a poco, lleva alrededor de 5 años. Incluso hemos conversado mucho sobre esto y yo fielmente estoy de acuerdo de que debemos promocionarlo más y es una de las tantas objetivos que tenemos y más si sus técnicas artesanales han sido declarados patrimonio inmaterial. Y algo sobre eso quiero hacer un comentario y sí porque la otra vez vi como en Facebook planteaban de que en un lugar de Veraguas había una persona que estaba haciendo sombreros pintados con material reciclado. Esto es peligroso, esto es peligroso porque hasta donde tenemos entendido, esta persona puede ser sancionada, porque son técnicas declaradas patrimonio de la humanidad y no se puede realizar este tipo de iniciativa. Es como decir igualmente, porque si lo hacemos aquí, ya va a venir China y también, perdón que habla así, un país X y va a querer industrializarlo y hacer lo mismo. ¿Ya? Porque si ha sido declarado patrimonio inmaterial, una de las cosas que se toman en cuenta es la materia prima y existen trabajos en ese sentido y precisamente en esta iniciativa privada en la que participo, nos estamos encaminando mucho también en eso, en garantizar la materia prima del sombrero pintado. Listo. No sé si hay Sí, alguna otra pregunta. sí hay otras preguntas, pero él Ajá. terminando en su pregunta hace un comentario que cuando nosotros vamos a los mercados artesanales, los sombreros pintados que vemos ahí son los más rústicos, no son los de trabajo más fino. Ajá. Entonces, ese es un elemento también que cuando haces comparaciones con el Panama Hat, la textura a veces atrae más al visitante a que se lleve el sombrero Panama Hat, no tanto el sombrero nuestro local. Entonces, son como elementos a tomar en cuenta con la Dirección Nacional de Artesanías para que esto haya una mejor divulgación sobre el sombrero pintado nuestro y ver si se sigue promoviendo o empujando más en la temática para que se considere ya oficialmente patrimonio inmaterial de la humanidad y la ruta del sombrero pintado, pues que es uno de los proyectos que tiene la ATP, la misma ya se conjugue como tal y entonces podamos tener esa alternativa y una mejor divulgación de nuestro sombrero nacional. Por ahí hay comentarios, Panamá, el sombrero pintado es el más reconocido porque es el que usa el varón en la danza, nuestro baile, pero sí tenemos diversidad de sombreros. Hay sombrero de junco, hay sombrero Exacto. blanco cubeño y hay una diversa Exactamente. gama de sombreros Exacto. que se usan para Exacto. faena rutinaria, para elementos de festividad religiosa o cultural en los poblados, en sus Exacto. patronales. Entonces es bueno también rescatar un poco lo que es la historia de la diversidad de los sombreros que hay por provincia y dentro de la provincia hay sus regiones que marcan su sombrero como distintivo. Así que es un tema bastante amplio para seguir investigando y por ende seguir desarrollando el mismo. Ujú. Pregunta a Luis Felipe Ramos. ¿Existe algún plan o ley para proteger al artesano local? Ya que sé, ya que de afuera están mandando muchos artículos con el logo de Panamá. Entonces, si hay Dirección Nacional de Artesanías, tiene algún anteproyecto de ley, decreto o algo para proteger al artesano en ese sentido y Ok. evitar que las maquiladoras nos sigan invadiendo. Bueno, precisamente sí existe una ley que data del 2011, precisamente a raíz de la ley de cultura en donde pasa la Dirección Nacional de Artesanía que estaba en el Ministerio de Comercio e Industria, pasa al Ministerio de Cultura. Grupos de artesanos están en esta lucha revisando y proponiendo, ¿ya? Precisamente ante esas situaciones.
tengo días que no converso con ellos, pero es una labor. Hay un grupo que está tratando de lograr precisamente encaminar esa ley, hacer los ajustes para beneficiar, para que el sector sea beneficiado lo más posible ante esto. Esa es una lucha que se tiene. Eso sí les puedo decir, una lucha que ahorita se tiene representantes de diversas provincias que están en esto, con el Ministerio de Cultura. Bien, hay un comentario de nuestra amiga Ana María Lindsay, donde ella manifiesta que debemos pues darle un poquito más de beneficio a rutas donde haya accesibilidad, donde el turismo inclusivo sea tomado en cuenta. Entonces, pienso que se puede hacer una ruta artesanal en los sitios de interés artesano para hacer rutas accesibles a las personas pues, que tienen de turismo inclusivo. Hay otra pregunta. Pregunta Luis Felipe Ramos si la ATP tiene algún proyecto para la pandemia, ya que como el turismo interno es el que se va a desarrollar, si hay algún proyecto para desarrollar una ruta de artesanías. Bueno, yo directamente no sé si ellos lo tienen contemplado, ¿ya? No, realmente sería mentir decir algo. Pero nosotros, como iniciativa de Panamá Craft, sí tenemos la ruta establecida. La ruta establecida, lo que nos hace falta son otras situaciones para que para que se pueda empezar a hacer los ensayos y errores. ¿Ya? Como les dije, la idea de esto, precisamente de esa ruta es muy ambiciosa y inclusive su diseño incluye lo que es realmente los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos hecho varios intentos fuera de Panamá conseguir fondos porque eso requiere de un proceso de capacitación bastante considerable. ¿Ya? Pero la Pregunta ATP Edwin, no sé, la ATP no sé realmente si lo está haciendo. pregunta Edwin de Mera si usted tiene conocimiento alguno en qué región del país se introdujo y se trabajó la joyería, lo que sería la confección de las prendas de oro y plata desde los inicios de la época precolombina. Repítame la pregunta, por favor. Que si usted tiene conocimiento en qué región del país se introdujo y se trabajó la joyería de oro y plata desde los inicios de la época precolombina. Bueno, en Panamá, hasta donde yo tengo entendido, de época precolombina se trabajaba era el oro. Se trabajaba oro. Plata, nosotros no hemos sido país con minas de plata. Recuerde que la plata prácticamente está en México y también en Sudamérica, ¿ya? Pero nosotros básicamente es oro. Incluso si ustedes verán las muestras tanto del sitio arqueológico del Museo de Panamá Viejo, inclusive en el sitio arqueológico del Caño, es oro lo que se trabajaba, ¿ves? Todo el norte completo ha habido oro, igualmente Veraguas, recuerden, incluso San Francisco de la Montaña nace el poblado como tal, precisamente a raíz de los viajes que que hacían los españoles, sacando oro en el norte de Veraguas, y eran asaltados por nuestros compañeros indígenas en esa época. Pero nosotros es oro lo que ha existido en Panamá. Pregunta el colega Edelmis Andrade, ¿por qué combina las artesanías en las tiendas y mercados? ¿Por qué no la pueden separar por provincias? Y el artesano sabe cuál es de cada provincia, pero el turista no ve un orden. ¿Cómo se podría manejar eso en los diferentes mercados artesanales? Es lo que manifiesta él. Ok, bueno, los mercados artesanales habían estado ok, el Ministerio de Comercio e Industria tiene mercados artesanales en diferentes puntos, ¿ya? En diferentes puntos de la República. Y yo creo esta es una buena sugerencia que voy a tratar de
de plantearla, pues, buscar el mecanismo de planteársela al nuevo director nacional de Sanidad, porque estas tiendas siguen existiendo en los diferentes puntos. Y es lógico que debería ser un poquito, ser en esta forma para que se pueda hacer esa diferenciación y el turista conozca, este es de tal área. Y tiene razón. Voy a buscar el mecanismo para elevar esta sugerencia, profesor Edelman. Bien. Pregunta la joven que está identificada con mi A3. ¿Por qué la camisilla veragüense es tan poco conocida? Si usted conoce quién la confecciona. Ok, no conozco quién la confecciona. Sí puedo, si ustedes, sí puedo averiguarle a través de la profesora Dolores Corrodero, quién en este momento en Veraguas la confecciona. Puede facilitarnos, si gusta, puede escribirme al 6235-2993 solicitando su información y poderle conseguir la información a la profesora Dolores, que es una gestora cultural de muchos años y artesana de muchos años de la provincia de Veraguas. Con ella podemos hablar. Y le repito, precisamente por eso cuando estamos, antes de iniciar, conversaba con, los, con los productores de este programa sobre las polleras, ¿no? De cuál es la pollera para mí. Y todos, incluso desde pequeño, igualmente, yo creo que todos hemos estado con que la pollera tableña, la pollera de llana tableña, es nuestro traje nacional. ¿Y qué resulta? En las investigaciones que se han hecho, se ha encontrado que cada provincia tiene su pollera, tanto por ende, si hay un vestuario para la mujer, igualmente para el hombre. Entonces, no podemos, y ahí se comparto la opinión del investigador, del profesor Eduardo Cano, decir que la pollera nacional es la pollera tableña, porque cada región tiene sus variantes. Entonces, las polleras panameñas, incluso crear en este caso el Museo de las Polleras Panameñas, de la variedad, de la diversidad de la pollera panameña, porque cada región tiene su influencia, ¿cierto? Igualmente indígena, negra, española, pero hay circunstancias en cada lugar que te ha dado esa variante, esas diversas variantes, ¿verdad? Es lo que podría decirle y estamos anuentes a facilitarle quien hace la camisilla veragüense. ¿Sí? Manifiesta a comentario Inés Oviedo que es importante que en las escuelas se incluya información de las artesanías panameñas y sus orígenes. Sería buen elemento para lo que sería el estudio social panameño. Exactamente, estoy de acuerdo. Pregunta Joel Barahona. Con la actual ley sobre artesanías, ¿debería actualizar la misma haciendo cambios de acuerdo a los tiempos actuales? Sí, sí, creemos que sí. Precisamente, como le digo, igualmente yo le manifesté mi apoyo a este grupo de artesanos, ¿verdad? Que han estado en estas gestiones. Han estado en estas gestiones con la nueva ley del Ministerio de Cultura y para hacer esos ajustes, porque tienen que ajustarse y hay muchas cosas y hay algunas falencias en la misma ley que no permiten, por ejemplo, la gran importación que existe de tela con las labores de la puerta pintada, ¿ya? Entonces, porque faltan unos elementos ahí para poder eso regularlo, que sea totalmente regulable. Porque sí pueden entrar, porque se habla de que sí pueden entrar para que sea utilizada no para vestuario, sino que en otras situaciones, por ejemplo, para adornar un lugar, una sala, un mantel, pero no para vestuario. Y es lo que por lo general se ve por la accesibilidad de la tela, el costo, sobre todo en el mes de noviembre. Es muy común que veamos esa tela siendo usada, ¿no? Porque no hay esas falencias, existen esas falencias. Bien, aquí hay una pregunta que sigue más o menos a lo que usted acaba de mencionar entre autóctono y estilizado. Pregunta aquí Norma, ¿qué sombrero es el que se debe adornar con los tembleques? Wow. Ok, bien. Esto, ok, miren,
En lo personal creo que eso queda, si me voy a hacer un poquito muy nacionalista, yo diría cualquier sombrero nuestro o blanco debería, pero hay, como le digo, hay gustos de gustos, pero ya eso no sería prácticamente como decir una manifestación, el sombrero con el tembleque, una, una estilización sería, para mí sería, creo que sería otra situación, ¿no? Otro, pero no encuentro ahorita el término, no encuentro el término. ¿Ya? Como le digo, existen variantes, existen cosas que uno puede utilizar que manifiestan estos orígenes nuestros, pero en una forma moderna sería, una influencia moderna, ¿ya? Una influencia moderna, pero que no Pregun- es realmente una artesanía. El sombrero con el tembleque, no, el tembleque es la manifestación de nuestras tradiciones, que lo estemos utilizando para adornar mi sombrero, pero no es el sombrero en sí, sino es el tembleque en este caso. Pregunta Norma, ¿qué hace falta para lograr para que otros elementos artesanales sean considerados como patrimonio cultural ante la UNESCO? Ejemplo, los tembleques y las cutarras. Bien, ok. Bien, miren. Hasta donde, después de asistir a varias charlas con la profesora Emma Gómez, o sea, son muchos elementos que se toman en cuenta para esto. Ninguno de esos, no solamente lo de la materia prima, ¿ya? Sino la existencia de la materia prima, sino el relevo generacional. ¿Ve? Son muchos elementos. Y son, y, no es y en este caso no sería la cutarra en sí, sino la técnica de cómo, artesanal de cómo hacer la cutarra. Los tembleques, es que en ellos han habido variantes. Y no sé hasta qué punto entraría dentro de de que reúna varios elementos o de los requisitos para que sea declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Ya? ¿Ok? Patrimonio humanidad de la humanidad. Las técnicas artesanales que sean consideradas patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso es todo un protocolo y todo un proceso. Por ejemplo, el año pasado, creo que todavía no sé, el año pasado sí, no sé, el Panamá creo que no presentó ninguna nominación. Lo que sí sé que han estado preparando lo de las manifestaciones del Corpus Christi. Y no sé si para este año. Es que son muchos elementos y no todas nuestras artesanías van a poder y podrán llegar hasta a ser nominados. ¿Ya? De esto basado a las lecciones que he recibido en las conferencias de la profesora Emma Gómez, que es la directora nacional de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura, ahorita. Manifiesta en comentario el colega Edelmis Andrade que hay mucha variedad de sombreros y que muchos han sido modificados. Y que al modificarlo, obviamente se pierde el valor artesanal autóctono del sombrero por ponerle molas o animales confeccionados con este tipo de artesanía nuestra también. Entonces, buscar la manera de que la estilización no esté dañando lo autóctono. Entonces, pienso que eso va ligado al comentario del colega Joel Barahona, que hay que modificar la ley con estas tendencias que están dañando nuestro folclore, con nuestros trajes estilizados de pollera, con el ejemplo de los sombreros que manifiesta Edelmis, como dijo Luis Felipe Ramos, que debe haber una ley que proteja al artesano nuestro. Recuerden algo, esto lo dice Rafael Enrique Morales Altamirano. Nuestros artesanos, ellos, su primera intención de trabajo es la sapienza. El sentarse a confeccionar es la sapienza de ellos, dedicarle tiempo. Hay artesanía que duran hasta 2 meses en hacerse. Y ese es el valor porque ellos cobran por sapienza. ¿Okay? Entonces, por eso en un momento dado la artesanía tiene un valor que nosotros no comprendemos.
y a veces lo compramos con maquiladoras a casi el precio igual que te dice el artesano, que es un trabajo hecho autóctonamente. Entonces, hay que valorar la sapienza. Voy a poner el ejemplo, un repicador y un pujador. Mientras que yo corto el tronco y le doy la forma cónica y lo socavo para darle el sonido, eso me lleva X tiempo. Y mientras que yo corto el cuero y lo pongo al sol para que se seque y templarlo y montarlo al tambor, eso lleva otro proceso. Entonces, por eso las cajas, los tambores, repicador y pujador tienen un precio. Y asimismo, las enaguas en la pollera, los calados, los surcidos, los mundillos, todos estos elementos tienen un valor. Entonces, la sapiencia es la que nosotros tenemos que valorarle a nuestros artesanos. ¿Eh? Entonces, eso es importante. También tenemos que nosotros reconocer que es un artículo hecho por maquiladora, que es un recuerdo, es un GIF, a una artesanía autóctona. Entonces, hay que saber manejar y traspolar esos conocimientos para hacerle llegar al visitante, señor, este es un trabajo de una artesanía nuestra, pero esto es hecho al por mayor por maquiladora. Este es un trabajo hecho a mano por el artesano. Y el precio va de acuerdo a la dedicación que él tiene, su ingenio, su sapiencia, su sabiduría, todos esos elementos va en el precio. Entonces, ahí ustedes pueden entender por qué a veces decimos, wow, está muy caro, pero hay elementos que combinan todo ese esfuerzo para darle un precio. Entonces, eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Eso también tiene que entrar en la ley, porque vienen las personas de afuera y entonces estamos viendo trabajo muy parecido a madera nuestra, principalmente con la del cocobolo, y dicen que es trabajo nuestro y realmente son trabajos de otras culturas. Lo mismo pasa con las hamacas, tenemos lo del sombrero, que ya es otro concepto histórico entre el Panamá y el pintado, pero tenemos que nosotros valorar y apoyar a nuestros artesanos por su sapiencia, vuelvo a decirle, su sapiencia, el dedicarle tiempo a trabajar es por lo que él cobra. Y a veces los materiales hoy en día son un poquito escasos en conseguir y también los intermediarios han hecho su papel y los precios son caros y por obviamente la sapiencia va a aumentar. Entonces, son elementos a considerar. Entonces, eso debemos considerarlo nosotros para proteger a nuestros artesanos. De acuerdo, muy de acuerdo con usted, Rafael. Muy de Sí, acuerdo. porque realmente nosotros tenemos una riqueza de artesanía, como usted lo manifestó en su inicio de exposición, que hizo el recorrido artesanal de todas las regiones. Entonces, tenemos mucho, pero hay algunas que se reconocen más que otras, hay otras que no son conocidas, como el caso de la pregunta que hizo la joven sobre la camisilla veragüense. Y hay otras en Los Santos que también muy pocos son conocidas, pero que existen. Delvi lo puede comprobar, que tuvo en un diplomado conmigo de Patrimonio Cultural de Azuero, y nosotros vimos artesanas de camisillas que existen, pero solamente se conocen en la región de Azuero, y es porque no hay divulgación de ellas, uno, porque no tienen los recursos, y obviamente el Estado tampoco hace un recorrido por toda la nación buscando a los artesanos, y hacer las clasificaciones es autóctono, es comercial. Entonces, para ir clasificando nuestra propia artesanía, y aterrizo nuevamente al comentario de Joel Barahona, modificar las leyes con las tendencias actuales y evitar que el estilizado esté dañando lo autóctono. Así que hay que hacer algo con la maquiladora china para que no nos sigan invadiendo con artesanía que no es 100% trabajada por nuestros artesanos. Esos son los puntos. ¿Algún comentario más, profesora? ¿Conmigo? Sí, con usted. No, sí, bueno, básicamente es agradecerle. Lo que dice Rafael es cierto. El precio tiene una mezcla de valores, muchas cosas. En primer lugar, esa sabiduría, que muchos de ellos son transmitidas de generación en generación, ¿ya? Muchas de ellas incluso son innatos. Por ejemplo, yo me he encontrado con artesanos que trabajan la madera, pintan la madera, sobre todo en coclé, y tienen una técnica y tienen un terminado acabado como de alguien
como si fuese una persona que hubiese ido a estudiar artes plásticas. Entonces, eso, y siempre todas estas artesanías van a reflejar, muchas de ellas van a ver que reflejan todo lo que hay a nuestro alrededor. Eso más la sabiduría, más el material. Por eso es que hace importante el desarrollo sostenible y la conservación. Por eso yo le decía al profesor Rafael, artesanía va ligada a conservación, porque mucha materia prima viene de la naturaleza. Varias confecciones vienen de la. Entonces, esto tiene que ir muy ligado. Y yo los exhorto pues a que continúen el sistema de capacitación, porque es lo que nos va a perfeccionar y mejorar incluso esa calidad de atención y la mejor atención y la mayor información que le podamos dar a nuestros próximos turistas. Y gracias a la oportunidad, y les pongo también la inquietud de algún tema, que en este caso no sería yo, pero podríamos hablar con un profesor para que pudiésemos hablar de las polleras panameñas, que sería muy interesante, creo yo, que podamos conocer toda también esa variedad que, que tenemos, ¿verdad? En cuanto a la Es, parte textil y manifestaciones. Y voy a muchas mantener el gracias. contacto con usted para Ujú, manejar ese tema ujú. sobre vestuario femenino y vestuario masculino, que debemos manejarlo nosotros los guías de turismo, ya que es vestido y traje nacional. Le pregunta Juan de la Guardia, bueno, él manifiesta un comentario primero, las moldas originales eran tela sobre tela y que ahora hay un hilo formando o ayudando al diseño y que la pregunta es, ¿por qué ahora se utiliza un hilo para apoyar el diseño mientras que antes era tela sobre tela, las puntadas? Bueno, no le puedo contestar la pregunta. No se la puedo contestar, sinceramente. Pero puedo investigar. Puede investigar, ok. Listo. Bueno, para nuestro Panamá Accesible nos hace un comentario Ana María Lindsay. El turismo orienta parte de sus esfuerzos en promover el valor de las artesanías que aún prevalecen. Aprovechando esta dinámica mundial, el sector artesanal puede beneficiarse de una mayor participación en el turismo. Hagamos lo que manifesté hace un momento atrás, rutas artesanales accesibles e inclusivas. Sí, El turista, las personas con algún de turismo inclusivo, eh, son personas que muestran mucho valor por las partes culturales y artesanales. Entonces, ese es un plan que podemos elaborar para hacerle ujú. rutas accesibles a ellos y así brindarle estas oportunidades de talleres artesanales en un momento dado. Eh, vamos ahí los últimos comentarios. Bueno, aquí manifiesta Joel Barahona que lo que manifesté de la sapienza y todo esto demás y las estilizaciones en la ley deben de ser modificadas. Esto pregunta aquí Edelmis, a los artesanos se les da prioridad en los mercados artesanales, pero alquilan los espacios a extranjeros y ellos ayudan a que se introduzcan otro tipo de artesanías o souvenirs que no son las nuestras. Entonces, también yo creo que es parte y parte. O sea, si la Exacto. dirección de artesanía te está alquilando o rentando un lugar, porque tú tienes que arrendarlo. Entonces pienso que es algo de cuestión cultural y eso viene a lo que usted manifiesta. Como se está perdiendo los relevos generacionales, ya no hay el mismo amor, la misma Ujú. vocación por trabajar las artesanías, entonces ocurre. Entonces también yo pienso que ahí va un aspecto que mencionó una de las participantes, de que debemos en el pensum curricular del Ministerio de Educación volver a rescatar materias como estudios sociales, no lo digo yo como licenciado en ciencias sociales, sino que ese es un arrastre que tenemos, rescatar materias como estudios sociales, cívica y urbanismo, para que los valores que se están perdiendo en casa, ya que ahora decimos que la escuela es la que forja, cuando no debe ser así, sino la casa, y la escuela es complementa, ahora la escuela es la forjadora y la casa complementa. Entonces, mientras que estemos en esa disyuntiva, vamos a seguir perdiendo los valores y por ende ya se van manifestando
con las situaciones actuales donde se está perdiendo el trabajo de generación en generación en la artesanía, así mismo en la ganadería, así mismo en la parte agrícola. Entonces debemos ver cómo hacemos que el Ministerio de Educación se le prendan las alarmas que este es un tema a concienciación nacional Exacto, para no perder nuestra autenticidad en la parte artesanal. Le doy las exactamente. gracias a la profesora Sol por el detalle, la doctora, por Gracias, este gracias. recorrido interesante que nos ha dado de nuestra geografía y nuestro turismo artesanal. Lecciones aprendidas que nos quedan, valoremos la sapiencia, la sabiduría, valoremos nuestros Exactamente. hermanos, nuestros artesanos, motivámoslos a seguir trabajando para que no se pierda este legado cultural que tiene la República de Panamá en todas sus manifestaciones, en todas las razas que forman parte de nuestro crisol. Dos, mejorar las leyes. Tres, Ujú. evitar el estilizado. Se ve muy bien el estilizado, pero no es autóctono. Eh, esto debemos nosotros como guía de turismo ayudar a que nuestras artesanías no se pierdan. Y no solo Exactamente. estamos, Esa es la idea. artesanía no es lo plasmado en barro, en tela, en metalurgia, nuestra música también es artesanal. Exactamente. Entonces, escuchar una mejoranera con un socavón al mismo tiempo tocándote una pieza vernacular nuestra es los oídos se deleitan. Eso se está perdiendo. Ya no hay trabajadores de palo, como le llaman muchos en el campo a la mejoradera y el socavón, son muy pocos los que quedan. Hay que rescatar. Hacer personas que hacen violín secando tripa de cerdo o de res, ya ese trabajo se está perdiendo. Ya se está utilizando algo más moderno, que son las cuerdas que se compran en las tiendas musicales, pero no es el mismo sonido, no es la misma notificación musical, ese tipo de trabajo. Entonces hay cosas para rescatar. Entonces esas son las enseñanzas que nosotros tenemos que hacer, investigar un poquito más sobre nuestras culturas. También dejar a un lado, está bien que Panamá tenga diversidad de culturas, pero nosotros tenemos una vernacular. Así que dejemos un poco lo que viene del sur, lo que viene del reggaetón de Puerto Rico, y ni si en Panamá lo dejamos perder ese aspecto urbano, pero tirémoslo un poquito más a nuestro pindín, a nuestros bailes de salón, a nuestros bailes de pasillo, de pollera, en el Festival Nacional de la Pollera. Eso es lo que nosotros tenemos que Correcto. resaltar como guía de turismo. Acuérdense que nosotros somos embajadores, no solo de la parte Exacto. geográfica, no solo de la Ujú. parte histórica, sino de la parte cultural. Exactamente. Exactamente. Yodalisa está le vamos a dar chance antes de cerrar porque levantó la mano. Ábrele el micrófono, Jennifer, por favor, para que haga el último comentario o pregunta antes de despedirnos. ¿Cerró? Ok. Mano, adelante. Sí, solamente era para poder agradecer a la doctora Sol, muy interesante todo lo que ella estuvo hablando y que nosotros como panameños tenemos que seguir buscando esas artesanías, más que todo apoyando al artesano panameño. Muchas gracias. Gracias a Muchas usted, gracias a ti. gracias a usted. Y para finalizar, pues lo que les puedo decir es que estamos a la orden de cualquier inquietud, cualquier duda, de lo poco que sepamos y conocemos. Igualmente, cuando tengamos algo por ahí ya listo, yo les voy a comunicar para transmitirles igualmente otras informaciones que sé que les pueden servir, que les van a servir mucho, pues, porque ustedes están más al 100% en la actividad que yo debido a mi primera profesión, pues, que todavía ejerzo. Pero Ah, muchas listo. gracias por la oportunidad. Este era un sueño anhelado de poderles compartir esto, ¿ya? Y, y seguimos hacia adelante y cualquier duda estamos a la orden y inquietud, ¿sí? Muchas gracias, Siempre. Sol, a ti por Gracias, darnos este tiempo y compartir este recorrido cultural a través de las gracias a ustedes. artesanías. En nombre de la Asociación de Guía de Turismo de Panamá, te damos Ujú. las gracias conjuntamente por la Autoridad de Turismo de Panamá y la Cámara Nacional de Turismo, que son los principales auspiciadores de estas charlas que hemos organizado desde el mes de marzo y nos hemos mantenido
en ellas para darle capacitación continua a nuestros socios, compañeros guías en general y el público de carreras afines que estén interesados. La AGTP continúa con su ciclo de charla. Mañana Edelmis Andrade tiene a exponer a las 3 de la tarde el webinar sobre la historia, el corazón de un destino turístico. El tema se maneja porque hoy en día nosotros vamos a los destinos y no manejamos la historia del lugar. Entonces vamos en ese pro rescate. Y pueden seguirnos en nuestras páginas oficiales de Facebook, Asociación de Guías de Turismo de Panamá, y en el Instagram, que es AGTP Oficial. Le doy la gracia a mi soportista técnica, Jennifer Araúz, que es la que está con el enlace con nosotros en esta serie de capacitaciones. Así que le doy las gracias a ustedes por participar y haber hecho preguntas bastante interesantes para rescatar nuestras artesanías. Que tengan una feliz noche y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable, gracias a todos.